Terminé el libro de Números la semana pasada, ¿verdad? Terminé el libro de los números. Ahora voy a empezar el libro de las letras. Fue chiste. Entonces, bueno, si hay libro de las letras, sí. ¿No me oyes? Chebón no me oye. Siéntate acá adelante, Chebón, para que me oigas. Ahí, mira, ahí. Ok, y entonces estuve pues ahí buscando, meditando, buscando dirección, y hay un libro que no he enseñado que se llama Lamentaciones. Son únicamente 5 capítulos. Voy a tratar hoy nada más voy a dar los primeros 11 versículos del primer capítulo de Lamentaciones, y es un libro muy fuerte de alguna manera. Pues los lamentos siempre no son algo bonito, ¿verdad? ¿A quién le gusta lamentarse? ¿A nadie? Yo por ahí conozco a 2, 3 bien chillones, pero bueno. Y este libro de Lamentaciones pues nada más son 5 capítulos, ¿verdad? Pero para iniciar esto me gustaría que te imaginaras la ciudad de Aguascalientes bombardeada, después de un bombardeo. ¿Cómo se vería? Bien chida, ¿no? ¿Alguien ha visto una ciudad en ruinas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues no se ven muy bonitas. Y bueno, y imagínate que cuando pasas aquí por Capilla Calvario, ahí por allá abajo ves así el edificio tirado y ya todo hecho pedazos y todo. ¿Qué sentirías? Y que ya no hay ningún congregante de Capilla Calvario, que no están nada, que el pueblo cristiano ha desaparecido, y no solo el pueblo cristiano, sino todas las iglesias cristianas, y la ciudad está totalmente hecha pedazos. ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Bien o mal? Bueno, pues esto es lo que está viendo el profeta Jeremías, porque algunos atribuyen el libro de Lamentaciones al profeta Jeremías, y aunque no hay una seguridad de ello, pues algunos piensan que pudo haber sido Esdras, pero el estilo literario es muy parecido al estilo de Jeremías, y este libro se escribió aproximadamente 586 años antes de Jesús. O sea, es un buen. También entra eso en la grabación, las motos que pasan, ¿sí, verdad? El lenguaje del libro es un lenguaje muy poético. De hecho, son 5 poemas. Para aquellos que les gusta la poesía, están escritos en forma acróstica. ¿Qué es acróstica? Bueno, al estilo del payaso Krusty. Entonces, no, acróstica quiere decir que toma una letra del alfabeto y ahí comienza, y luego toma la segunda letra del alfabeto y comienza con otro verso y toma la tercera letra del alfabeto, y así va, ¿no? Y si tú te das cuenta, si checas ahí, todos los capítulos son de 22 versículos de acuerdo al alfabeto, menos el capítulo 13, ¿no? El capítulo 3, perdón, que ahí son 66 versos, lo que quiere decir que por cada letra usó 3 versos. Y el libro en su lenguaje original lleva el nombre de cómo, pero así como una expresión de cómo, no de cómo imaginar que, no, cómo, así como cuando dices cómo, no puede ser, ¿sí? Así se llama el libro en el idioma original. El tema del libro es el lamento por la destrucción de Jerusalén, aunque también es una llamada al arrepentimiento, y podemos ver aquí muchos elementos, ¿no? Y me estaba acordando que hace algunos años, de hecho si por ahí has comprado alguno de mis discos, hay una canción que se llama Siembra, y en esa canción la letra dice todo tiene una razón y cada acción su consecuencia. Y vamos a ver cómo fueron las consecuencias de las acciones del pueblo de Israel y qué fue lo que desató sus acciones, qué consecuencias desataron sus acciones. Así es de que acompáñame al libro de Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 11 versículos, es decir, la mitad de este poema. Y acuérdate que la poesía hebrea es muy diferente a la poesía que conocemos de este lado,
porque la poesía hebrea es una poesía de contrastes, no es como en verso o en rimas como hacemos nosotros. Ellos escriben su poesía en contrastes, ¿no? O sea, dicen una cosa y la contrastan con otra. Es un poco diferente. Y pues me imagino a Jeremías, que es un hombre de Dios, es un profeta de Dios, pero también está tomándose el tiempo de hacer 5 poemas que nacen de su corazón, de su intimidad con Dios, y todavía se toma el tiempo de hacerlo en manera acróstica, ¿no? Es muy artístico este libro, muy poético. Entonces me imagino a Jeremías echándose un vinito tinto y acá y escribiendo poesía. ¿Okay? Entonces vamos a leer. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? No soy bueno para declamar, Hace muchos años, cuando iba a la escuela, declamé la de mamá, soy Paquito. ¿Se acuerdan de eso o no? Hasta hice llorar a la maestra, que era bien dura. Pero bueno, dice, voy a leer uno otra vez. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Y miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Aplausos? No se cree. Va. Señor, gracias te damos por esa hermosa porción de tu palabra, Señor, que es dolorosa realmente, pero gracias porque en ella tú tienes muchas enseñanzas para nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó hacerle como en la primaria, te dicen, ¿no? Cuando dices un poema. ¿No le hacen así los niños? ¿No? Ok, comienza con mamá, soy Paquito. El profeta y poeta, comienza el libro como la palabra que lleva el libro y dice, ¿cómo? Jeremías está preguntándose cómo es que pasó todo esto. Asimismo, aunque lo sabe realmente, la ciudad, aquella ciudad que era populosa, que tenía abundante muchedumbre, muchísima gente, que era orgullo de las naciones. En el tiempo del Reino Unido, cuando Salomón, Jerusalén llegó a ser la capital del mundo y su templo fue admirado por muchas naciones. Ahora está todo destruido en ruinas y el templo está destruido totalmente. Jeremías está asombrado que ahora la ciudad se ha quedado sola por completo.
Aquella ciudad que era maravillosa, que era objeto de admiración, ahora está totalmente desolada, y la compara con una mujer viuda. El poema está lleno de contrastes en el estilo literario, obviamente, de la poesía hebrea. Esta nación fue grande entre las naciones. Jeremías recuerda los tiempos de gloria de Jerusalén, y ahora la compara, como digo, con una viuda. Y obvio, esa viuda no es la viuda alegre, es una viuda que está en soledad y que está en tristeza porque su marido ha muerto. La señora de las provincias. Jeremías contrasta todas las riquezas de Jerusalén con toda su extensión y con todo el dominio que tenía sobre muchos pueblos, y con la situación actual en que ahora está bajo dominio. Y ahora no solamente eso, ahora se ha vuelto tributaria. Ahora ellos cobraban tributo antes de las naciones y ahora tienen que estar pagando tributo a las naciones. ¿Cómo cambia todo? ¿Ves? O sea, después de haber sido una nación tan poderosa, están en la ruina. La historia cuenta que no hay un imperio que haya durado más de 400 años. Y algunos creo dicen 200 años. Pero Jerusalén cayó a lo más bajo de todo, quedó destruida por completo. Era una ciudad amurallada, sus muros estaban tirados. Pueden leer el libro de Nehemías, de Esdras, que está muy relacionado con todo esto. Esto sucede a la par de Esdras, Nehemías, de Reyes, de esos libros de Primera y Segunda de Samuel. Está sucediendo todo va mezclado, van entrelazados, ¿ok? Y todo esto fue consecuencia de que el pueblo de Dios, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Lo acabamos de leer, fue tras amantes, se alejó de Dios, fue tras ídolos y empezó a buscar otros dioses, empezó a buscar otra comunión, empezó a buscar. Dios las amaba profundamente, era su nación, era su pueblo escogido, pero ellos empezaron a coquetear con otros ídolos, empezaron a tener amantes, empezaron a desviarse. Así que las primeras consecuencias de cambiar a Dios por ídolos, de poner en primer lugar otras cosas antes que Dios, las primeras consecuencias de eso son la soledad, la tristeza y una situación de esclavitud. Es triste, ¿ves? Pero cuando una persona se comienza a alejar de Dios, lo primero que comienza a experimentar es soledad, tristeza, y se convierten en esclavos de su propio pecado. Dice el verso 2 que no tiene quien la consuele de todos sus amantes, y eso es algo realmente muy grave, ¿ves? O sea, el pueblo de Dios que estaban destinados a ser, de hecho era la esposa de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Yo te encontré ahí ensangrentada, tirada, sucia, y te levanté, te vestí, te lavé y te vestí de lino fino y te desposé. Es decir, Dios se casó con Israel, pero esa esposa fue infiel. De hecho, si tú lees el libro de Oseas, también habla de la infidelidad de Israel, cuando le dice al profeta Oseas: consíguete una mujer ramera y engendra con ellos hijos de prostitución, le llama, ¿ves? Y ese es un ejemplo de lo que era Israel. Y luego el profeta, la mujer va con uno y con otro y anda con muchos amantes, ¿se acuerdan? Hasta que la abandonan todos y es abandonada, y luego va Oseas y la vuelve a comprar, ¿ves? Y eso es algo que va a hacer Dios con el pueblo judío. Después de que lo ha dejado correr por todos lados y hacer su vida con un amante y con otro, al final Dios va a rescatar, ¿ves? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es como nosotros. Si tú tuvieras una pareja que anda con un amante y con otro, seguro no la vuelves a recibir en tu casa nunca. Pero Dios dice: sí, ella no tiene quien la consuele de todos esos amantes que buscó, con los que seguramente pensó que iba a encontrar felicidad, con las que se la pasó chido. Ahora hay lágrimas, y de todos esos amantes con los que le fue infiel a Dios, a su Señor, al Señor que realmente le amaba y les proveía de todo lo que necesitaban, que les daba ese amor, ninguno de sus amantes está ahora, ni para dar consuelo. Porque aquellos que en un momento hicieron promesas, con los que según te la pasabas muy bien, ya no están.
no les interesa. Sus amigos ahora son sus enemigos. Aquellas naciones con las que pensó que hizo amistad se volvieron en contra. Y esto parece una situación actual también de aquellos que van tras el mundo, o que vamos tras el mundo y tras sus placeres, ¿ves? Y la queremos pasar bien haciendo nuestra propia voluntad. Todo el tiempo de fiesta, olvidándonos del verdadero amor, de nuestro primer amor, que es Dios. Un tiempo muy divertido, ¿eh? Nos la pasamos divertido por otros lados, pero la consecuencia llega. Y es que esa consecuencia es que nadie más estaría contigo. Nadie más estará contigo cuando hayas caído, porque entonces todos te abandonan. Y aquellos que decían estar contigo y ser tus amantes ya no están, porque solamente les interesaba divertirse contigo, jugar contigo, usarte. Y muchos nos alejamos de Dios por ir tras cosas del mundo, por ir tras falsos amantes, tras falsos dioses. Y la consecuencia ahora son lágrimas, sin consuelo, dolor intenso al ver lo que han perdido. Ya no existe más. Se han ido a cautiverio, dice el verso 13, ellos ya están en cautiverio. Cuando Jeremías está diciendo esto, el pueblo de Dios ya está en cautiverio. Y dice el verso 3, estoy en el 13 ahí, Judá ha ido a cautiverio a causa de la aflicción. En el 2 decía amargamente llora de noche, ¿verdad? Tal vez el día lo podría pasar rico, pero en la noche, cuando ya estás a solas y te das cuenta, es cuando empiezas a meditar, y entonces es cuando viene el llanto, ¿no? Pero bueno, Judá ha ido cautivo a causa de la aflicción y dura servidumbre. No halló descanso. Jeremías estuvo dando un mensaje a Jerusalén. ¿Sabes durante cuántos años les estuvo hablando? Durante 40 años. 40 años estuvo profetizando Jeremías al pueblo de Dios, llamándolos al arrepentimiento. Y nadie lo escuchó. Y ahora aquí está la consecuencia final. Están en cautiverio, están en aflicción, están en servidumbre como esclavos. Y es como cuando nosotros somos advertidos por la palabra de Dios y nosotros hacemos caso omiso y decimos, no pasa nada. Y cuando llega la consecuencia ya es demasiado tarde. Pero al igual que Judá, somos necios y pensamos que podemos salir librados sin Dios. Pero al final de cuentas a todos nos va a alcanzar una consecuencia. La factura siempre llega, tarde o temprano, pero siempre llega. En esta vida nada se va sin que se cobre. Todos los perseguidores la alcanzaron, todos los que eran sus enemigos fueron, todos sus perseguidores cayeron encima. No hubo uno quien no le hiciera daño de las naciones enemigas. Para Jerusalén fue devastador todo, pero todo por consecuencia de haberse alejado de Dios y haberlo cambiado por ídolos. Ellos salieron de la protección de su amado, y cuando uno decide salirse por voluntad propia de la protección de Dios, pues entonces Dios te deja que enfrente las consecuencias. Estos fueron trasamantes. El pecado de Judá realmente, ¿sabes cuál fue? Idolatría. Fue infidelidad. Por eso cayeron. Porque al dejar a Dios, Él también los dejó. ¿Cuántos pensamos que podemos salir librados sin fidelidad a Dios? Si nos alejamos de Dios, Él también nos va a dejar. Dios exige fidelidad. Y eso implica muchas cosas más que solamente decir, yo amo a Dios, me congrego. Va mucho más allá, ¿ves? ¿De qué te serviría que tu pareja te diga que te ama cuando sale con otros? ¿Le creerías? ¿Sí o no? Fiestas solemnes, verso 4. Era tan triste la situación que dice, las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas las puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas
y ella tiene amargura. Eso es muy triste, ¿ves? Está de luto, hay luto, ya no hay alegría. ¿Sabes por qué? Que ya se acabaron las fiestas de Dios. Ni siquiera hay donde celebrarlas. No hay templo, la ciudad está destruida y el pueblo está en cautiverio. Y eso produce una amargura tremenda en el profeta, y es obvio. ¿Quién quiere celebrarle una fiesta a Dios cuando saben que lo han dejado? ¿Qué amante infiel quiere celebrarle una fiesta a su amado cuando sabe que le está fallando? Hay mucha amargura. Así pasa cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a sentir amargura. Cuando estamos bajo la reprensión del pecado, ya no queremos celebrar a Dios. Mucha gente deja de congregarse por eso, ¿ves? Dejan de venir a la celebración, porque aquí es la fiesta de Dios. Y muchos dejan de venir a la celebración de Dios porque saben que han fallado. Y su corazón no les permite más acercarse porque están cautivos. No podemos acercarnos porque pensamos que Dios nos va a rechazar, pero en ningún momento. Nos volvemos apáticos y nos volvemos amargos, y Dios está esperando que regresemos, solamente que confesemos nuestro error. Esas son consecuencias de alejarse de Dios. Y luego dice el 5, sus aborrecedores fueron perdonados. Mira nada más qué contraste, ¿no? Quienes debían haber sido castigados, que eran las naciones paganas, ahora fueron perdonados. Y aquí el profeta marca un contraste muy agudo, y todo está al revés. Ahora los príncipes son quienes aborrecían a los judíos, al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está como esclavo. Los enemigos se convirtieron en poderosos, y no solo eso, sino que fueron prosperados. ¿Por qué? A causa de que Jehová, ¿qué dice? Los afligió por sus rebeliones. Los afligió por su multitud de rebeliones. No fue una, fueron muchas. Dios pasó mucho al pueblo de Israel. Dios estuvo siendo paciente y paciente y paciente, y habló a través de los profetas y les dijo: aguas, porque van a caer, viene esto y viene esto. No hicieron caso, y ahora están en esta situación. Y lo que estaba reservado para los hijos de Dios fue a dar en manos de otros, a causa de sus muchas rebeliones. A causa de alejarnos de Dios, perdemos las bendiciones de Dios, y vemos cómo los demás prosperan a causa de nuestra rebeldía. Y después preguntamos: ¿pero por qué me va tan mal? Porque soy rebelde. Verso 6. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Wow. Qué triste, ¿no? Algo que era bellísimo, que era considerado una maravilla, de repente quedó en ruinas. Desapareció su hermosura. Y lo mismo pasa en quien se aleja de Dios. Y no es la hermosura física, no, aunque se nota también. Quien está bajo dominio de pecado, su rostro cambia, su semblante es diferente, ya no hay sonrisa, desaparece la belleza del alma, ¿no es? Se pierde la voluntad, se pierde el deseo de vivir. Y cuando te encuentras a la gente en la calle, los hermanos cristianos te dicen: ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Te ves mal? Es difícil. Lo más triste de todo es en el verso 7, aquella nación que era superpoderosa, que se jactaban, que se acordaron de todo lo que Dios había hecho, de todos los milagros, de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios los convirtió en una gran nación, de cómo Dios los prosperó y todo. Y cuando cayeron, entonces, por todas sus rebeliones, fue hasta entonces que abren los ojos y se dan cuenta de todo lo que tenían en Dios. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? ¿Y la reacción de los enemigos cuál fue?
burlarse de ellos. Y me recuerdo cuando la gente se burla de la caída de un hijo de Dios, ¿no? Cuando tú eras uno de aquellos que proclamaban a Cristo y después, a causa de alejarte de Dios, caes, a causa de ir tras el mundo. Y entonces es cuando vienen las burlas y los ataques y te dicen, pues no, que muy cristiano, ja, ja, ja. Qué doloroso, ¿no? Y hasta los mismos cristianos se burlan de quien se ha alejado de Dios, en lugar de restaurar y invitarlo a que venga otra vez a Dios. Y se burlan de él, dicen, mira, pues no que muy santito, no que el pastor. Y cuando quien ha caído se da cuenta en dónde se encuentra, la consecuencia es aflicción, porque ahí es donde te das cuenta de lo que has perdido, tu comunión con Dios, y que lo perdiste a cambio de nada realmente. Porque ¿qué puede haber más valioso que Dios en nuestras vidas como para dejarlo? 8, ahí está, bien clarote, las primeras palabras dice, ¿qué pasó? Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ha sido removida. Esto es la raíz de todos los males de Jerusalén. ¿Cuál fue? Cometió pecado. Sus habitantes fueron tras otras cosas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fueron removidos, perdieron sus privilegios y toda la admiración que despertaba en los demás se volvió en desprecio. Y ahora nadie admira la gran ciudad. Por el contrario, es despreciada su gente, la ciudad, el templo. Y qué gran cambio, ¿no? ¿Y cómo puede cambiar una vida de ser admirada a ser una vida despreciada por los demás? La manera en que cayó, dice el verso 9, que fue una manera sorprendente. Y eso quiere decir que fue de sorpresa. Nunca pensó en la consecuencia. Cayó de sorpresa. Estaba muy confiado. El pueblo confiado, haciendo su vida, yendo tras otros dioses. Nunca se dieron cuenta que los ejércitos enemigos ya estaban sitiando y que iban a caer sobre ellos. Y cuando menos pensaron, en el momento que más confiados estaban, fue cuando llegó la consecuencia. Y así estamos muchos muy confiados pensando en que no pasa nada. Pero como dije, siempre la factura llega. Y nada en esta vida se queda sin cobrar. A veces estamos muy confiados pensando que no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si en este momento regresara Cristo? ¿A cuánto nos agarraría mal parados? ¿Cuánto nos quedaríamos? Y lo más trágico de todo, verso 10, tu santuario. Dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella había visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrase en tu congregación. A ese lugar, está hablando del templo y el lugar santísimo, ahí nadie podía entrar, más que el sumo sacerdote. Y lo más trágico es que las naciones profanaron ese lugar. Lo que era sagrado, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba todo eso hermoso, todo lo que simbolizaba a Jesucristo, fue profanado. Lo que ellos mismos no podían hacer, lo vieron hacer a otras naciones en consecuencia de sus rebeliones. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de él? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se llevó los vasos y los vasos sagrados se los llevó. Y un día que estaba tomando con sus amigos en Babilonia, ¿se acuerdan? Que ya estaba bien trobo y que se les acabaron los desechables. ¿Qué dijo? Váyanse por los vasos esos de oro que están ahí del tales de Jehová. Y ahí vinieron y trajeron los vasos y ahí tomaron. ¿Se acuerdan? Primero trajeron los vasos
y empezaron a usar todos los utensilios sagrados que eran consagrados a Dios, los empezaron a usar naciones paganas para sus fiestas paganas, ¿ves? Usando los vasos de oro que usaban los sacerdotes, ahora para estar emborrachándose ellos. Le dijo, tráete los vasos, y luego le dijo, compadre, traigo los ojos rojos, le dijo, tráetelos también. Qué triste, es triste todo eso. Dios y su santuario se convirtió en algo que las naciones paganas le perdieron temor. No hubo ningún temor en entrar a ese lugar y tomar las cosas y llevárselas. ¿Sabes por qué? A causa de la desobediencia de su pueblo, porque los primeros en burlarse de las cosas de Dios fueron ellos mismos. Así que si el pueblo de Dios fue el primero en deshonrar a Dios, ¿qué temor podrían tener los demás? Cuando la gente nos ve como creyentes que nosotros menospreciamos las cosas de Dios, ¿qué esperas de ellos? Verso 11 termina con una palabra muy triste. El profeta está ahí orando, está escribiendo sus poesías, sus lamentaciones. Son muy tristes realmente, Parece una canción acá muy triste de desamor. Y dice, todo su pueblo buscó pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, que estoy abatida. ¿Qué quiere decir esto? Jeremías ya empieza a ir sobre una confesión, y lo vamos a ver más adelante. Viene el castigo de Dios y viene la confesión, y en el capítulo 3 se deja ver la luz otra vez. Pero él está yendo tras el arrepentimiento. Pero no sin antes, el pueblo tiene que pasar por hambruna. Y como fue tan grave la hambruna, que para comprar pan, ¿sabes qué tuvieron que vender? Sus cosas preciosas, joyas, por pan. ¿Quién quiere cambiar oro por pan? ¿Quién me cambia un anillo de oro por un bolillo con crema? Era tanta el hambre que para entretener su vida, para poder mantenerse, tuvieron que cambiar sus cosas preciosas. Y termina diciendo, estoy abatida. Hablando por la ciudad, ¿ves? Hablando por la nación entera, estoy abatida. Así que encontramos que las consecuencias de alejarse de Dios son muchas y muy peligrosas. Soledad, tristeza, amarguras, lágrimas, desconsuelo, enemigos, esclavitud, escasez, burla y dolor. ¿Quién quiere eso para su vida? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién quiere eso para su vida? Levante su mano y diga, amén, amén. Yo quiero eso en mi vida. ¿Nadie? Pues fácil, ¿no? Tú eliges Jesús o tus ídolos, tus pasiones, tus deseos o Jehová. Tú eliges ser íntegro o ser deshonesto. Cada acción tiene una consecuencia. Cada paso que damos aquí repercute en el cielo. Cada cosa que hacemos aquí tiene repercusión en nuestra vida eterna. Gracias a la misericordia y a la gracia de Dios es que tenemos la entrada asegurada, ¿ves? Siempre y cuando haya arrepentimiento. Si no, cada día nos vamos a ir alejando más de Dios. Y vamos a terminar como terminó esta ciudad, totalmente destruida, desolada, abandonada, sin fiestas, sin celebración. Lágrimas amargas. Y podrás tener 1000 ídolos y 1000 amantes más,
y nada va a consolar tu corazón. Nada va a llenar tu corazón. Porque solamente Dios puede llenar nuestro corazón. Amén.